Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 21. Tres al área, llega el centro, Oribe, Y vamos a comenzar hablando de los reyes del triplete, porque sí, en Europa eso es algo muy complicado y difícil de ver, aunque últimamente se está empezando a ser más común. Ganar un triplete significa que ganaron la Liga, la Copa y la Champions League. Ese es el triplete, el más conocido, vamos a decir el original, el real, porque ya después empezaron a decir que el triplete es que se ganen 3 títulos, independientemente si es la Supercopa, si es la Supercopa de Europa, el Mundialito de Clubes, pero el triplete como tal llevan esos 3. Entonces, el primero en conseguirlo fue el Celtics de Escocia. Los Celtics lo consiguieron, bueno, el Celtic, perdón, estos no son los Celtics de Boston, el Celtic de Escocia, que lo consiguió en la temporada 66-67. Fue el primerito. Entonces estos son históricos porque fueron los primeritos en levantar Liga, Copa y Champions League. Después de ahí tendríamos a el Ajax que fue en la 71-72 y en ese equipo neerlandés, ese equipo de Países Bajos, estaba un tal Johan Cruyff. Ganaron la Eredivisie, ganaron la Copa Holandesa y ganaron la Champions League contra el Inter de Milán, que por cierto el Inter es uno de los equipos al que más veces le han ganado finales de Champions cuando se gana el triplete. Por ahí hay otros casos más adelante que también pues es triste que sea el Inter, y pues el más sonado, el último que ahorita vamos a platicar de él, pues fue en una final contra el Inter de Milán. Después tendríamos al PSV Eindhoven. También los neerlandeses, ahora sí que del otro lado de la moneda de los equipos que están allí en Holanda, en Países Bajos, como usted guste decirle, pues ellos también lo consiguieron en la temporada 87-88. Dense cuenta la diferencia de años que hubieron. La primera fue en el 67, después en el 72, estamos hablando de unos 5 años. Después hace un poquito más largo la diferencia, porque del 72 hasta la temporada del 88 es cuando los del Eindhoven lo consiguen. En ese equipo estaban jugadores como Romario, estaba Ronald Koeman, antes de que fueran figuras del Barcelona. Después tenemos que irnos casi cuando termina el milenio, casi cuando termina el siglo XX, y es el Manchester United de Sir Alex Ferguson, una de sus 2 Champions que consiguió nada más Ferguson dirigiendo al Manchester United, que es increíble porque para mí es el mejor director técnico de todos los tiempos, lo que consiguió durante tanto tiempo en el United y que después de él no ha vuelto a brillar así, mis queridos Red Devils. Pues bueno, es impresionante, pero también es muy interesante que solamente ganó 2 Champions. Las últimas 2 finales que tuvo fue contra el Barcelona y las 2 las perdió. Pero bueno, ese equipo del 98-99 fue tremendo porque venían precisamente, si no me equivoco, fue cuando el Arsenal venía de haberles quitado los trofeos importantes, entre ellos la Liga. Ya estaba Arsène Wenger. Entonces, hasta hay un documental en Prime, si no me equivoco, donde habla de cómo el equipo se tuvo que reestructurar y tuvieron que cambiar esa mentalidad, que llegaron jugadores que no eran tan compas de los que ya estaban en la plantilla local, tenían ahí sus roces hasta en la selección inglesa, pero pues al final Sir Alex Ferguson dijo: aquí mando yo y vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. Ganaron la FA Cup, ganaron la Premier League, pero sobre todo ganaron esa Champions histórica contra el Bayern Múnich, metiendo 2 goles y ganándola en los últimos minutos. Algo histórico, algo realmente del teatro de los sueños, aunque pues bueno, el partido no fue ahí, ¿verdad? Y después tenemos que irnos hasta la 2009-2010 cuando llega Samuel Eto'o. Y digo vamos ahí porque estos son los equipos que solamente lo han ganado una vez. Hay ahorita equipos que lo han ganado 2 veces, que falta uno en medio de estos, que pues ahorita platicaremos. Y ahí está un caso muy interesante con Samuel Eto'o porque junto con el Inter, en ese momento cuando consigue la Serie A, la Copa Italiana y la Champions, se convirtió en el primer jugador en ganar 2 tripletes en la historia. Nadie lo había conseguido antes. Ya vimos todos algunas figuras de los otros equipos que habían ganado una, pero Samuel Eto'o fue el primero en conseguirlo, y aparte en años consecutivos. Primero lo hizo con el Barcelona y al siguiente año lo hizo con el Inter de Milán. Pero bueno, después de muchas desgracias para los del Inter, consiguen no solamente la Champions en la 2009-2010, sino que también son campeones de Serie A y ganan la Copa Italiana, su primer triplete y único de la historia. Después nos vamos a la 2022-2023 con otro que es, creo que de los más recientes también, que han ganado el triplete, que es el Manchester City de Pep Guardiola, que ahorita vamos a platicar también un poquito acerca de los entrenadores históricos, las mentes maestras que se han acostumbrado un poco a ganar lo del triplete. Pero bueno, el Manchester City no solamente levantó su primera Champions, sino que prácticamente lo andaban ganando todo. Ganan la Premier League, ganan, creo que no fue la FA Cup, fue la FA Cup, no fue la Carabao Cup, pero bueno,
ganan una Copa de Inglaterra y ganan la Champions League. Y después de ahí sí nos tenemos que ir con los equipos que lo han ganado 2 veces. El primero pues que vamos a platicar es el Barcelona en la 2008-2009, que Samuel Eto'o precisamente fue parte de ese equipo que ganó no solamente el triplete sino el sextete. A él nada más le tocó hasta el triplete porque en el verano pues se fue, y al siguiente año cuando está en el Inter consigue otro triplete y por cierto en la semifinal eliminan al Barcelona. Lo bueno de ahí es que se mantienen ganando la Liga, el Barcelona de Pep Guardiola, y ganaron el Mundialito de Clubes, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. El único equipo que ha conseguido el sextete. Después de ahí tendríamos al 2014-2015 con Luis Enrique. En ese entonces ya estaba la famosísima MSN con Messi, Suárez y Neymar. Una delantera que sinceramente yo creo que le faltó más trofeos, les faltó más tiempo juntos, pudieron haber hecho muchísimas cosas, pero esas ganas de Neymar de andar persiguiendo sus sueños, de querer, supuestamente su motivación para ir al Paris Saint-Germain era buscarse el mejor del mundo, al final sabemos que eso no sucedió y se quedó en una estrella que tal vez pudo haber brillado más de lo que sí brilló. O sea, realmente muchos dirán que tiene una grandísima carrera, la tiene, pero pudo haber hecho mucho, mucho más. Pero bueno, en ese año, en la 2014-2015, también consiguen Liga, Copa del Rey y la Champions League. El otro que también tiene doble triplete es el Bayern Múnich. Primero lo consiguieron en el 2012-2013, ganan la Bundesliga, la Pokal y la Champions League. Ya era un equipo de época con Robben, Müller, Neuer, Lamb y Ribéry, pero todavía más fuerte. Se vieron aquella vez que eliminaron al Barcelona 8-2 en aquella Champions atípica de la pandemia en la 2019-2020, que prácticamente ya no se iba a jugar, y al final decidieron que sí, pero a puertas cerradas, y el Bayern Múnich se impuso al PSG. En aquel entonces estaba ya, si no me equivoco, Mbappé y Neymar seguro que sí estaba. Ahí había jugadores, todavía seguía Müller, todavía estaba Neuer, pero pues ya había jugadores como Goretzka, como Robert Lewandowski, como Kimmich, como Thiago Alcántara, y estaba también Theo Hernández, que también se convierte, junto con el siguiente que vamos a platicar, del Paris Saint-Germain, que acaban de conseguirlo en esta temporada 24-25, en el segundo jugador en conseguir 2 tripletes. Entonces ya es Samuel Eto'o y el francés Theo Hernández. Lo consiguió entonces primero con el Bayern Múnich y ahorita con el Paris Saint-Germain. Y ahorita el más reciente que entra a este cuadro de honor pues es precisamente el PSG de Luis Enrique, que ganaron la Ligue 1, la Copa de Italia, y le ganaron al Inter de Milán por goleada 5-0 la Champions League. Un triplete que se veía pues que realmente lo querían, que lo estaban buscando, y que pues el que más lo luchó y el que más demostró, pues ahí está levantando la copa. Creo que propios extraños querían que Luis Enrique la ganara también por el tema de su chiquita que falleció hace unos años, que estuvo en aquella consecución de la final de la Champions cuando estaba con el Barcelona en el 2015. Lastimosamente pues es en espíritu, en alma y en recuerdo que lo tienen en esta, porque Luis Enrique sí habló de ella y dijo, pues yo me siento muy afortunado, pero no solo en la victoria está conmigo, también está en la derrota. Bonitos pensamientos, y sobre todo eso que dijo, yo me siento afortunado y soy afortunado por haberla tenido. Ya en la parte deportiva, algo menos importante que lo que hablamos de su familia, pues es que es un logro que fue buscando el equipo parisino durante mucho tiempo. Lo intentaron con Neymar, con Mbappé, con Messi, no funcionó. Creo que ese tridente pues no funcionó principalmente por Mbappé. Algunos madridistas le echan la culpa que no se conseguía por Messi. Después otros un poco más objetivos ven porque el mismo Luis Enrique lo dijo. Con Mbappé tuvieron la situación de que él no controlaba lo que el muchacho, porque es una diva. Hay que ser muy sinceros, es un grandísimo jugador, pero es una diva. Y ahorita que estos muchachos sí se pusieron a la orden de lo que Luis Enrique quiso, pues ahí están los resultados. Hasta más goles metieron esta temporada que sin Kylian Mbappé. Y te vamos a platicar de los únicos 2 entrenadores que han conseguido el triplete, no una, sino 2 veces. El primero en conseguirlo fue Pep Guardiola en la temporada del 2009, cuando resurgió este Barcelona, cuando fue un llegar y besar el santo, porque ganaron absolutamente todo. Después de una temporada anterior donde prácticamente se andaban quedando fuera de Champions. Hasta los primeros partidos de Pep, si no me equivoco, oficiales fueron en la repesca para poder entrar a fase de grupos de Champions League, y desde atrás remaron contra corriente y levantaron la orejona, ganaron la Liga, ganaron la Copa del Rey.
Después el proyecto del Manchester City, ¿cuántos años no les costó a los Citizen entre directores técnicos, entre estrellas? Y ya llega Pep Guardiola, mantienen el proyecto porque pues funcionó al menos en lo local, pero la Champions no se dio hasta que llegó en esa temporada 2022-2023. Muy bueno para el español, una eminencia también de lo que es el juego en la actualidad. Comenzó con el tiki-taka con el Barcelona, que después se transfirió a España, después ha tenido que ir evolucionando porque ya le han encontrado el modo, y pues también el Manchester City ha evolucionado. Y el segundo en esta lista pues es Luis Enrique. Primero lo consiguió en la temporada 2015 con el Barcelona, que fue algo muy interesante porque parecía que había pasado muy poquito entre la 2009 y 2015 en que se volvía a dominar absolutamente todo en lo local y en lo europeo, y que pues un compañero de equipo de Pep Guardiola, porque fueron compañeros en el Barcelona, después fueron compañeros como directivos también en el Barcelona, parte del cuerpo técnico, y después se consiguen como leyendas este logro. Curioso, ¿no? Que los dos tripletes los consiguieron dos entrenadores que ya tienen dos tripletes, uno con el Barcelona y otro con otro equipo, porque pues el más reciente del español, Luis Enrique, pues es con el Paris Saint-Germain en esta final que acaba de pasar. Pero dos entrenadores que seguramente se desviven, que analizan y le dan prioridad a todos los torneos, absolutamente a todos los torneos, y pues ahí los resultados. Y una foto para terminar esta sección que se me hizo muy interesante es esta. ¿Quién iba a pensar que el asistente o traductor del aquel entonces entrenador, el señor José Mourinho, y estos dos que eran jugadores del Barcelona se iban a convertir en grandísimos entrenadores? El Special One, José Mourinho, también ganó el triplete y fue eliminando al Barcelona en la 2009-2010, precisamente lo gana con el Inter de Milán. Ya hablamos que Pep Guardiola es el primero en conseguir dos tripletes con el Barça y con el Manchester City, y ahorita pues Luis Enrique es el entrenador más reciente en lograr ese hito. Primero con el Barcelona y después con el PSG. Miren lo que son las cosas, cómo es el ciclo de la vida. Primero estás a un nivel jugador, directivo o asistente, como en el caso de Mourinho, y después te vuelves una de las eminencias de lo que es el fútbol no solo europeo, yo creo que hasta de nivel mundial. Ya se viene el verano, se vienen algunas competiciones europeas y también del continente americano, competiciones mundiales sin ser realmente el mundial todavía, pero pues hay actividad de selección nacional y vamos a platicar de los dos grandes superestrellas de nuestra época. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, pero vamos a hablar de lo que han conseguido en selección nacional. Comenzamos con CR7, que debutó en el 2003, tuvo dos partidos amistosos, pero de ahí ya empezó a llenarle el ojo al entrenador y pues debutó en la Eurocopa, ya en un torneo oficial importante, en la Euro del 2004 en casa. Venía ya haciendo una pieza fundamental ahí junto con Luis Figo, era la gran promesa que tenía el equipo luso, y pues bueno, al final pierden la final contra Grecia, esa final sorprendente para todos porque realmente Portugal estaba en casa, venía jugando muy bien, era su Eurocopa, y al final caen contra un Grecia totalmente desconocido que venía siendo el caballo negro, y al final se lleva el torneo y fue algo tremendo. Ha participado ya en 5 mundiales, siendo el de Alemania 2006 donde tuvo su mejor participación, quedando en la 4ª posición. Todavía era un Cristiano Ronaldo muy jovencito, estaba rodeado por grandísimas figuras como Figo, Deco, ¿quién más estaba en aquel? Estaba, ¿cómo se llamaba este? Bueno, había otros jugadores muy importantes que lo rodeaban, pero Cristiano Ronaldo ya era importante, ya era una pieza fundamental y lastimosamente pues no se le ha dado, y su mejor resultado pues fue ese. Todavía se espera que llegue a un 6º mundial, que sería interesante verlo, porque pues no solamente es ir, sino también es jugarlo, ¿no? Entonces Cristiano Ronaldo está en ese de las 5 copas y podría entrar al selecto grupo o único que todavía no existe de las 6 copas, pero jugándolas, no solamente yendo a calentar el banco, ¿verdad, Memo Ochoa? Los torneos llegaron no tan tarde, pero bueno, la primera pues fue la Eurocopa, que consiguió en 2016 en aquella final donde pues lastimosamente sale lesionado muy temprano en el partido, pero que desde la banda estuvo presionando, estuvo alentando, fue casi otro entrenador, fue el líder que se necesitaba también para empujar a sus compañeros, y le ganan curiosamente a los locales, a los franceses, esa selección que eventualmente se volverían campeones del mundo 2 años después, pero Portugal les quitó el título europeo y andaba ahí haciendo que se tambaleara el proyecto francés, pero los portugueses levantaban su primera Eurocopa
y pues de alguna forma sí, de la mano de Cristiano Ronaldo, de alguna forma pues aportó también, no solo se habla de la final, sino de todo lo que fueron fase de grupos, desde las eliminatorias, claro, y la fase de eliminación directa. Después llegó una Nations League en la 2019, entonces segundo título importante que consigue Cristiano Ronaldo con Portugal. Este torneito que los europeos se quejaban mucho de que pues en Europa solamente podían jugar la Eurocopa y después el Mundial, y así cada 2 años. Pues ahora entre cada uno de esos torneos pues ya les meten la Nations League para que tengan más oportunidad de conseguir un torneo como selección nacional cada año. Con esto ya, bueno, se quita la confederaciones, pero pues ya tienes un año tienes Nations League, después tienes Eurocopa, después tienes otra vez Nations League y después tienes Mundial. Entonces da esa apertura de que se ganen más trofeos o que los jugadores europeos tengan más oportunidad de ganar algo. Aparte, considerar también los Juegos Olímpicos también es importante. Lástima que es en el mismo año de la Eurocopa y pues Kylian Mbappé no pudo ir a París el año pasado. Este año y en este momento, al momento que estamos grabando esto, ya está Cristiano Ronaldo y Portugal en la final de la Nations League. Seguramente cuando ya ven este video o la ganó o la perdió, pero bueno, ya está en la final. Podría ser otro trofeo más para Portugal, otro trofeo más para Cristiano Ronaldo. Habrá que ver qué sucede. Está interesante si lo llegan a conseguir o no, ¿verdad? Con selección nacional ha jugado, o al momento de que estábamos grabando este video, 220 partidos y ha anotado 137 goles. Unos números impresionantes para un jugador que la mayor parte de su carrera se ha desenvuelto como extremo izquierdo, pero ya ha evolucionado a ser un delantero central. Ahora nos tenemos que ir con Lionel Messi, que realmente a él las victorias, los triunfos le llegaron a muy temprana edad. Fue campeón del mundo en el sub-20. Desde ahí ya estaba, se tenía una proyección de él muy grande, sobre todo para el club del Barcelona. Pero Argentina pues ya le estaba echando el ojo. Ya venían estos procesos que venían con Peckerman, después con Diego Armando Maradona. Pues es que ya no se entiende Argentina sin lo que es Lionel Messi, ¿verdad? Y la verdad es que en títulos, pues uno pensaría que tendría más, pero los que ha tenido me parece que son bastantes. Pero bueno, comienza con campeón del mundo sub-20, medalla de oro en Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Yo recuerdo que en aquel entonces ya le andaban costando, era Pep Guardiola cuando entra, porque en la temporada 2008-2009 empieza con el triplete, después en la 2009 terminándola se completa el sextete, pero ese verano cuando entra Pep Guardiola autoriza que se vaya Lionel Messi. No estaba muy feliz de que se fuera, pero autoriza que vaya y Argentina se lleva la medalla de oro, pues con un golecito de Di María en la final, pero en el camino pues Lionel Messi había sido muy importante, tanto así que en semifinales eliminó a uno de sus grandes amigos y mentores, Ronaldinho, que ese verano sale porque entra Pep Guardiola y se va al Milan. Debuta ya oficialmente el 2 de agosto del 2005 en un amistoso contra Hungría. Lastimosamente sale expulsado y ahí en ese partido estaba hasta Scaloni, el que ahora pues ha ganado tantos trofeos ya con Argentina y Lionel Messi. Ha participado también en 5 Copas del Mundo. Su mejor resultado hasta antes de ser campeón había sido subcampeón del mundo en Brasil 2014 cuando cayeron contra Alemania y se venía ahí una especie de debacle porque llegaban a las finales con Argentina y perdían y así también fue creo que son 3 finales las que perdió de Copa América con Argentina, que fueron una contra Brasil, 2 contra Chile, y fueron 2 seguiditas contra Chile, y parecía que las cosas no se le daban al astro argentino, y la verdad que estaba muy desesperado. La presión de la prensa y de los fanáticos de Argentina pues estaban bastante pues molestos porque les decían pecho frío. Yo recuerdo, y realmente sí, la fanaticada argentina pues algo agresiva en ese aspecto, ¿no? Y Messi estaba pues conflictuado, ¿no? Y era porque yo defiendo la camisa de Argentina, pero los argentinos no me quieren, no queremos hablar con la prensa argentina, no queremos pues dar entrevistas, no queremos saber nada de nada. Y era triste, me imagino que muy complicado, pero pues era parte del paquete, ¿verdad? Sin embargo, sí que llegan los títulos importantes. Llegan no solo una, sino 2 Copas América. Y lo que consigue la selección argentina, bueno, es en el 2018 cuando consiguen su primera. Después viene lo que es, después se consigue la siguiente, que fue en el 2024 en tierras de Estados Unidos. En la primera le ganan a Brasil y en la segunda, ¿quién le ganaron? Es que no alcanzo a llegar aquí al
al dato. ¿Contra quién fue esa final? Pero bueno, se consiguen 2 finales, se consiguen 2 Copas Américas, pero lo más importante de todo, se consigue el Mundial en Qatar 2022. Entonces consiguen la Copa América en el 18, en el 22 se consigue el Campeonato Mundial en Qatar, donde aparte se vuelve por segunda ocasión el MVP del torneo, que es el único jugador que lo ha conseguido. Lo consiguió en Brasil 2014 y lo consigue en Qatar 2022, que sinceramente sí es una proeza, sobre todo porque el primer MVP lo consigue siendo parte del equipo perdedor. Algo muy interesante, un dato ahí que pues sabemos que esos premios ya está, ese premio en particular ya está definido antes de que comience la final. Caso también así de un equipo perdedor que se llevó el MVP, Zinedine Zidane en la final del 2006 contra Italia. Entonces consigue el MVP y consigue la Copa del Mundo. Creo que era lo más importante. Ahí le hicieron todo un show, le pusieron hasta una... No voy a decir gabardina, era como una capa, tiene un nombre que era especial allá para los árabes, y pues él consiguiendo ahí todos, hasta premios extras que le dieron. Y claro que sí, la finalísima que le ganaron por goleada a Italia, otro torneo muy significativo en el aspecto de que pones a enfrentar, yo creo que a las 2 confederaciones más fuertes, ¿no? Al campeón de la Eurocopa y al campeón de la Copa América. Y pues al final es Argentina quien se lo lleva. Los números de Lionel Messi: ha tenido en selección 192 partidos, 112 goles. Seguramente aquí ya hay un partidito más a considerar después de ahorita con las eliminatorias, en el momento que estamos grabando esto. Pero pues es que este señor sí lo ha ganado prácticamente todo. Es que es Mundial, Copas Américas, la finalísima, campeón sub-20, si quieren también metámosla, y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. En números o en títulos, pues sí podemos decir que Messi supera a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, si no me equivoco, también fue a Juegos Olímpicos, pero no los consiguió. Entonces la carrera de Lionel Messi parecía que no iba a llegar tan fuerte al final de ella, con muchos títulos para Argentina, y resulta que en el último tercio de ella apretó y cayeron bastantes. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de las carreras de estos dos, que van a seguir sumando porque quieren llegar al Mundial del 2026. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Ya comenzaron las finales de la NBA y al momento que grabamos esto, los Pacers se ponen adelante contra el Thunder 1-0. Ya este fin de semana vendrá el segundo partido y cuando lo vean seguramente ya cambió las cosas, pero todavía estamos en tiempo de platicar algunos datos interesantes de las finales de la NBA. Son 10 datos, no tienen del todo que ver con esta final, unos cuantos sí, pero lo importante es que la historia de la NBA ya es muy rica, ya está en su edición número 79, si no me equivoco, en esta final de la NBA. Entonces hay muchos datos, que la NBA es pionera en el tema de las estadísticas y de estos datos, para que nos demos una idea de la tendencia que puede existir en cada uno de las fases, tanto de fase regular como los playoffs, como en las finales de la NBA. Vamos a comenzar con la dinastía más dominante, que pues son los Boston Celtics, que ganaron 8 campeonatos consecutivos de la temporada 59 a la 66, donde pues estaba el señor Bill Russell, que a la postre ganaría 11 anillos, si no me estoy equivocando, 11 anillos, pero pues una cosa tremenda lo de ese equipo. Sabemos que en aquel entonces pues también la NBA andaba tambaleándose, ya andaban en años complicados, y es cuando llega Magic Johnson y Larry Bird allá a finales de los 70s, principios de los 80s, a salvar la liga. Sinceramente no estaba trayendo lo que esperaban, pero son estos dos individuos superestrellas los que logran salvarla. Pero antes de eso pues existía este dominio tremendo de los de Boston, ¿verdad? Después tenemos al equipo con más apariciones en finales de la NBA, y son los Lakers, que han estado en 32 finales, de las cuales pues han ganado 17 veces, están empatados con los Celtics, pero pues es el equipo que más ha llegado a las finales, por lo tanto también pues que ha perdido un poquito más, ¿verdad? Los últimos campeonatos pues fueron conseguidos por LeBron James y Anthony Davis, y antes de eso, el doblete de Kobe Bryant y Pau Gasol. Michael Jordan es perfecto, llegó a 6 finales de la NBA, ganó las 6 y fue 6 veces MVP de las finales. O sea, llegaba y ganaba y reganaba y lo hacía todo, ¿no? O sea, si no se hubiera retirado, si no hubiera tenido ese tema de con su papá, de haberse ido a jugar béisbol con el filial de los White Sox, quién sabe si estaríamos hablando de 6 títulos, a lo mejor estaríamos hablando de 8, porque fueron 2 temporadas ahí medio perdidas.
pero cuando realmente el señor y su equipo junto con Phil Jackson se ponían a chambear, las cosas le salían muy bien, en una época donde el básquetbol era mucho más agresivo, mucho más físico, no se tiraba tanto de tres, se priorizaba más jugar bajo el aro o tiros de media distancia. El tiro de tres era como un lujo que muy pocos equipos tenían, pero Michael Jordan tenía esa grandísima virtud de poder jugar bien en los dos campos, en los dos extremos del campo, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva lo hacía bien. Por eso es de los poquísimos que han conseguido ser MVP y jugador defensivo de la temporada. Después tenemos el récord de puntos en una final. El legendario Elgin Baylor anotó 61 puntos en el juego 5 de las finales de 1962 ante los Celtics. Sigue siendo la mayor cantidad de puntos anotados en un solo juego de la NBA, en una época pues donde el dominio era de los Boston Celtics. Después tenemos que es muy importante ganar el primer partido. Ya le pasó a los Pacers. Había otra estadística que decía, que ahorita vamos a llegar a esa precisamente, ya me andaba saltando, pero bueno, en esta dice que ganar el primer partido es importante porque 50 de 78 ocasiones el que gana el primer partido se corona campeón de las finales de la NBA. Eso es un 70.5%. Entonces ahorita los Pacers ya están como en esa tendencia. Entonces el OKC para convertirse en campeón de la NBA ya tendría un 30%, pero aquí va a chocar ese dato o esa probabilidad, esa estadística con lo siguiente. El campeón casi siempre es top 3. En 76 de 78 ediciones de las finales, el campeón ha salido de los 3 primeros sembrados de cada conferencia. El último que casi le gana a un sembrado top 3 de conferencia fueron los Celtics en la final del 2010, cuando se fueron hasta el último juego, pero al final los Lakers ganaron 4-3 la serie y mantuvieron la tendencia, pero los Celtics eran cuartos del este y los Lakers eran primero del oeste. Entonces solamente en 2 ocasiones alguien fuera del top 3 gana las finales de la NBA. El tema ahorita con estas finales es que los Pacers ya ganaron el primer partido y habrá que ver el OKC cómo se levanta. Entonces ahí se viene complicada esto de los números, porque pues en este dato el 97.4% consigue levantar el campeonato gracias a que se clasificaron entre los 3 primeros. Shaq y Kobe es una dupla de oro y es la última gran dupla de oro porque consiguieron el último tricampeonato, el primero y único tal vez de este milenio hasta el momento. Casi lo consigue LeBron James y el Miami Heat, pero los detuvieron en 2 ocasiones, tanto los Spurs como los Dallas Mavericks, pero los Lakers de Kobe y de Shaq sí que lo consiguieron. 3 MVPs para Shaquille O'Neal, porque Kobe Bryant no consiguió ninguno. Consiguió ser MVP de las finales hasta el doblete que después llegó en 2009 y 2010. Así es. LeBron es el más presente de este siglo, ha jugado 10 finales de la NBA desde el 2007, incluyendo 8 seguidas del 2011 al 2018, una racha casi comparable como leyendas como Bill Russell. Y pues de esos campeonatos, 4. O sea, también ha llegado mucho a las finales, lastimosamente pues los ha perdido. Eso sí, cuando llega a las finales pues también es el MVP de todas ellas. Primero lo consiguió 2 con el Heat, 1 con los Caps, que fue histórico, y 1 más con los Lakers, que ha sido el último campeonato, que fue en la burbuja de Orlando, allá en tierras de Disney. La final con más puntos combinados se dio en el juego 5 de las finales del 2017, cuando se enfrentaron los Warriors contra los Caps. Combinaron 245 puntos. El total, bueno, ya el marcador fue 129 para los Warriors, 120 para los Caps. Fue una batalla ofensiva épica, de los duelos que pues sí se dominaron durante varios años entre los Caps de LeBron James y los Golden State Warriors del Chef Curry, que también después llegó KD, y tampoco podemos olvidar a Draymond Green y Klay Thompson, que fueron importantes. Por el lado de LeBron James, pues Kyrie Irving y Kevin Love, creo que fueron los más importantes, también RJ Smith, y de esos encuentros pues la mayoría fueron para los Golden State Warriors y 1 fueron para los Caps. Y finalmente tenemos que equipos que barrieron en las finales. Esto solamente ha sucedido en 9 ocasiones en la historia, que un equipo haya barrido 4-0 en las finales a su rival. El más reciente fueron los Golden State Warriors en el 2018, precisamente ya estaba KD, cuando le ganaron 4-0 a los Cleveland Cavaliers. Era una muestra de dominio total, y pues es que sí es complicado llegar a hacer eso también. ¿Qué más uno no quisiera llegar y ganar 4 juegos en todas las series y vámonos? Pero la realidad es que hay muchos factores, hay lesiones, hay cansancio, el viaje, el jugar en la cancha rival, porque esto quiere decir que ganaron sus 2 partidos en casa y los 2
2 en la cancha del rival y que allá se coronaron en el cuarto partido. Algunos hasta pierden uno ahí, no adrede, pero pues lo pierden para después regresar a casa y festejar con los suyos. ¿Ustedes sabían estos datos? Déjenmelo saber en los comentarios y en nuestras redes sociales. Fórmula 1. Vamos ahora con la previa del Gran Premio de Canadá. Un gran premio que si hay lluvia se pone muy interesante, claro que sí. El podio de la temporada pasada tuvo a George Russell, tuvo a Lando Norris y la victoria para Max Verstappen. Después de eso vamos a irnos con, ahí denme un segundo porque aquí se me trabó esto, con el circuito que es en el Circuit Gilles-Villeneuve. Perdón por mi francés inglés. Es un circuito que tiene 3 zonas de DRS. Que es muy interesante cómo arrancan y luego tienen que frenar en la curva número 1. Después se viene una curva en U, que es la 2. Y después de ahí vienen unas seguidillas de S hasta que ya entran al sector 2, donde ya se vienen las rectas interesantes. Y después hay que desacelerar totalmente en la curva número 10 para volver a meter el acelerador a fondo desde la curva número 11 hasta por ahí del 13. Y después hacen ahí un zigzagueo muy interesante. Entonces es un circuito interesante para poder manejar. Al menos en el videojuego también está muy divertido. Hay grandes zonas de rebase. Aquí hay mucha más oportunidad. Tienes que alcanzarlos en el sector número 1 y después tendrás el sector número 2 y 3 para poder rebasarlos. Tienes varias chances para poder hacerlo y eso pues ayuda al espectáculo, pero más si llueve. La primera vez que se corrió en Canadá fue en 1978. Consta de 70 vueltas. La longitud del circuito es de 4.361 kilómetros. La distancia total después de recorrer las 70 vueltas, 305.27 kilómetros. Y el récord de vuelta lo tiene todavía Valtteri Bottas en 2019 con 1 minuto 13.078. Aquí vienen las 3 incógnitas para este Gran Premio. Y es que lo que vimos en el Gran Premio de España con Max Verstappen fue un desastre total. Para empezar, la comunicación con Red Bull, con sus ingenieros, de que tenían que darle la posición a Russell y que no tenía nada que ver. Hace su berrinche porque pierde después del relanzamiento del safety car con Leclerc la tercera posición. Y después le tiene que dar el lugar a George Russell, que no tenía que hacerlo, y le choca. No solamente pierde el lugar, sino le tienen una penalización que lo dejan hasta la posición número 10. Entonces, a escasas 3-4 vueltas de estar peleando por el tercer lugar, le ponen neumáticos duros. Pierdes esa ventaja contra Charles Leclerc porque pues probablemente era el único juego de neumáticos que te quedaba. Charles Leclerc desde la primera recta te quita, después del relanzamiento te quita el tercer lugar, chocas a Russell, te penalizan, pierdes no solo el tercero, sino el cuarto, sino el quinto, sino que te vas hasta el 10 y solamente consigues sumar un puntito. Un desastre total, o sea, por donde lo vean, fue un desastre total para Max Verstappen y Red Bull. Y por ahí se están rumoreando cosas de que sí, y hay una cláusula que dice que si Max Verstappen no queda en los 3 primeros del Mundial de Pilotos, puede activar una cláusula que lo permite negociar con otros equipos. Mercedes muy interesado, por eso todavía no ha oficializado ni ha movido sus piezas con George Russell para renovarlo, porque Max se presume bastante antojable para que vaya a ocupar ese asiento con las flechas de plata. Fernando Alonso por fin sumó puntos, el nano suma en casa, eso estuvo muy bien, y ahora la pregunta es, ¿podrá conseguirlo nuevamente en Canadá? Se viene ya un gran momento para Aston Martin y sobre todo para el español, porque bueno, la carrera pasada no corrió Lance Stroll, o no podrá correr también en esta de Canadá por el tema de su muñeca. Entonces Fernando Alonso ahora sí le están metiendo todo el punch con él, porque pues, es su piloto número 1, pero curiosamente Lance Stroll es el que ha sumado más puntos. El nano no ha tenido para nada una buena temporada, no está cómodo con el coche, el proyecto parece que va al contrario de lo que se esperaba después de toda la inversión que se ha tenido. Y pues lo importante es que están vendiendo mucho merchandise. En verdad, la verdad que el verde está interesante. También su gorra que sacó en España estaba muy bonito. Pero pues esto se trata de ganar, ¿verdad? Y ganar puntos, seguir sumando y escalar en el mundial, tanto de pilotos como de constructores. Y finalmente, pues vimos a Lewis Hamilton llorar. Ya lo hemos visto que está sufriendo bastante. En España yo creo que fue la gota que ha derramado el vaso. No está a gusto en Ferrari. Sus declaraciones, si lees entre líneas, se entiende que no está a gusto ni con la logística, ni con el personal, ni con las decisiones que se toman.
Quedó por ahí sexto, séptimo en España y la verdad es que no estuvo feliz. La verdad que no está contento con la situación que está pasando después del sprint de China. Todo se ha venido para abajo con resultados que no son de lo que él estaba esperando con el caballino rampante. No se siente cómodo ni con el coche ni con el equipo. En las carreras se le ve que él tiene más idea de lo que tiene que estar haciendo que sus ingenieros. Y pues sí, Ferrari ahorita, seamos sinceros, no es el equipo histórico que conocíamos o que recordamos, que todo lo hacía profesionalmente como reloj suizo o como coche italiano como era Ferrari. Porque Lewis Hamilton los está evidenciando de que no saben tomar decisiones rápidas, no saben estar con un plan B o C realmente que pueda contener alguna situación, sino que vámonos con el plan K, J, y siempre es un chiste hasta con los comentaristas con qué plan irá ahora Ferrari, porque cambian en un parpadeo y no tienen un plan realmente, porque hay tantas variables que no controlan y que no tienen idea de cómo hacerlo, que pues bueno, Lewis Hamilton se está desesperando bastante. Habrá que ver cuánto va a aguantar el 7 veces campeón del mundo. Así quedó el mundial de pilotos después del Gran Premio de España, teniendo a los McLaren hasta arriba, claro que sí, pues siguen dominando. Después tenemos a Max Verstappen, que a pesar de que perdió muchísimos puntos importantes, todavía se mantiene en la tercera posición, pero si no suman, ya dijimos, Red Bull podría perder al neerlandés. George Russell en cuarto, después vienen los dos del caballino rampante, Leclerc y Hamilton. Anton Lenly séptimo con 48 puntitos, Albon con 42, sube Hadjar a la novena posición, 21 puntos para Visa Cash Racing Bulls y décimo lugar para Ocon con 20. En el Mundial de Constructores, McLaren se afianza en la primera posición ya con una distancia tremenda. Es Ferrari el que se sube a la segunda posición, dejando atrasito, no por mucho, solo por 6 puntos a Mercedes, que está en tercero. Cuarto para Red Bull, que también cae una posición. El que está subiendo a pasos agigantados ahorita pues fue Ferrari. Es Red Bull el que se está desinflando porque no tiene dos pilotos, solamente está corriendo con Max Verstappen. Después tenemos a Williams, sube Racing Bulls una posición que se la gana a Haas. Kick Sauber, que vuelve a sumar con Nico Hülkenberg, sube hasta el octavo lugar, que hace mucho que ya no hablábamos de Kick Sauber, más que otra vez volvía a estar desaparecido, pero hizo una gran carrera en España. Baja noveno Aston Martin y pues ya se va hasta el fondo en décimo Alpine. Así de felices como el nano, pues terminamos este capítulo. La verdad que les doy muchas gracias y estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo en todas nuestras redes sociales, no solamente con el podcast o con nuestro canal de YouTube. También nos están siguiendo mucha gente en los lives de TikTok, pero también en Facebook, en Instagram, que por cierto en Instagram ya tenemos nuestro grupo de difusión. Búsquenlo ahí en los chats para que se puedan agregar con él, donde estoy subiendo muchos datos interesantes sobre Fórmula 1, básquetbol, fútbol y en su momento Juegos Olímpicos, que son cosas que no podría hacer con tantos videos porque es demasiada información y pues también el tiempo no nos da, pero ahí podremos estar echando chismecito, haciendo hasta cosas más informales o datos más curiosos que después subiría videos, pero para que ustedes los tengan ahí primero y antes que nadie. Entonces ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial, que seguimos creciendo mucho y es gracias a todos ustedes. Pues bueno, yo me despido, como dicen que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!